Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de los mecanismos de condicionamiento instrumental que corresponden a la unidad 2 de Psicología General 2 y bueno, intentaré explicarlos con varios ejemplos, todos los temas. Entonces vamos a ver si se puede. Ok, bueno, el condicionamiento instrumental se basa en la conducta como instrumento para conseguir algo que queremos. El organismo tiene que hacer algo para obtener algo. Esto tiene mucho que ver con la conducta dirigida a metas. Ya el organismo no es pasivo y simplemente asocia y no puede controlar su entorno. Aquí en este condicionamiento el organismo tiene control sobre su entorno, pues él decide qué es lo que quiere hacer. Entonces, graduarse en una carrera universitaria, bueno, uno tiene que cumplir ciertos requisitos y tienes que actuar y tienes que estudiar sobre todo para que se te dé, porque solo haciendo asociaciones no se te va a dar. Entonces, pues básicamente el condicionamiento instrumental es aprender las respuestas necesarias para que se te den los refuerzos que quieres. Las primeras investigaciones del condicionamiento instrumental. Bueno, Thorndike midió la inteligencia animal en cajas problemas donde se aprendía la salida mediante asociaciones estímulo-respuesta y descubrió que la ley del efecto, que son las asociaciones reforzadas o debilitadas según lo favorable o desfavorable de sus consecuencias. Bueno, pues básicamente los animalitos que metía Thorndike en las cajas problema, ellos básicamente utilizaban la creatividad o bueno, las respuestas así alternativas random para venir y tratar de salir de la caja problema. Y las que funcionaban pues eran aprendidas en otra situación y eran repetidas en otra situación donde tenían que escapar. Entonces, bueno, aquí tenemos la ley del efecto, que es que si la situación tiene términos favorables, bueno, la respuesta es aprendida. Y si no, bueno, es desaprendida. Esta ley del efecto nos va a interesar muchísimo porque así es que nos movemos nosotros en cuanto a las decisiones. Entonces, bueno, estudio moderno del condicionamiento instrumental. Bueno, tenemos dos puntos de vista. El de Small, que no conseguí una foto de él, pero bueno, que se trata sobre el ensayo discreto. Él ponía unas ratas en un laberinto y tenían que llegar a una meta, básicamente. Entonces él medía la latencia y el tiempo de la carrera. La latencia era el tiempo que tardaba la rata de salir de el punto de partida. Y bueno, la rapidez que tenía para llegar al final a la meta. Con esto se medían las respuestas y después de cada respuesta, después de cada ensayo, Small retiraba a la rata y la ponía en otro laberinto. Es como que bueno, ya, ahí terminó y listo. Es como una cuestión de un solo ensayo. Por otro lado, Skinner fue más allá y él propuso el operante libre. Él propone que el organismo está emitiendo conductas constantemente, que todo es una conducta, entonces el organismo es operante en sus conductas, por eso el condicionamiento operante. Él simplemente observaba a sus ratas, a sus palomas, en sus cajas problemas, para ver, bueno, cómo salían y cómo encontraban soluciones. Pero él hacía ensayos ininterrumpidos, simplemente con observación y bueno, también toma de datos, pero no retiraba a la rata, ni a la paloma, ni a ningún animal de eso, sino que les dejaba a ellos mismos descubrir la respuesta en un entorno un poco más creativo, realmente. Entonces, bueno, el condicionamiento operante hay dos fases, vamos a decir. La primera es el condicionamiento clásico. O sea, básicamente se tiene, si nosotros queremos, como se dice en el libro, que una rata venga y esté en su caja problema y jale una palanca, se ponga de dos patas y jale una palanca para conseguir comida, pues lo primero que tenemos que hacer es acercar a esa rata a esa palanca. Tenemos que hacer que camine desde el punto de partida hasta donde tiene que emitir la respuesta. Eso se logra con el condicionamiento clásico. Es como un empuje, por eso la imagen acá, de la rata a que lleve a ser la respuesta instrumental.
primero el estímulo incondicionado solo y después, bueno, viene, se empareja con un estímulo condicionado que puede ser un tono y bueno, esto nos va a dar una respuesta temprana. La rata llegó hacia la palanca y seguidamente tenemos el moldeamiento, que ya es venir que la rata se ponga de dos patas y jale la palanca y todas esas cosas. En el moldeamiento, bueno, es como una fase de entrenamiento donde se refuerzan las aproximaciones sucesivas. Si la rata viene y se pone de dos patas, ya eso es suficiente para reforzarla, porque le estamos enseñando que sí, que eso es lo que eso es lo que tiene que aprender y un poquito más. Por eso es que cuando la rata vaya avanzando en su viaje, se vaya poniendo dos patas y vaya jalando la palanca y haciendo presión y todas esas cuestiones, pues ya las respuestas tempranas ya no se refuerzan porque ella tiene que avanzar. Lo mismo pasa con un atleta cuyo entrenador le exige y le exige y le exige y bueno, ya cuando lleve varios años de entrenamiento, pues ya no le va a venir a reforzar sus respuestas tempranas, sino que ya tiene que llegar más allá, porque si no, ¿cómo avanza? Bueno, básicamente eso es el moldeamiento. Procedimientos de condicionamiento instrumental, y estos van a ser términos que nos van a importar muchísimo. Tenemos, por un lado, el refuerzo positivo. El refuerzo positivo aumenta la probabilidad de la respuesta instrumental y tiene una contingencia positiva, es decir, se otorga un estímulo apetitivo. Contingencia positiva no tiene que ver con apetitivo, sino con que se otorgue, con que se presente un estímulo. Y aquí, bueno, refuerzo positivo resulta ser que es un estímulo apetitivo el que se presenta. Chévere. Esto puede ser una galleta, un bien hecho, un pago, no sé, muchas cosas, refuerzo positivo. Algo que significa para nosotros como un premio. Es un estímulo apetitivo al final. El refuerzo negativo aumenta también la probabilidad de la respuesta instrumental. Recordemos que refuerzo aumenta y castigo disminuye, pero ya vamos a ir a eso. Y el refuerzo negativo se puede presentar de dos maneras. De escape, que es la huida del estímulo aversivo, y la evitación, que es la predicción del estímulo aversivo para evadirlo. Bueno, pues en el escape ya el organismo está en contacto con el estímulo aversivo y aprende a escapar de él. Cuando escapa de él, aprende a evitarlo y ya lo vamos a ver más adelante. Esto de escape y evitación y refuerzo negativo en general cumple con una contingencia positiva, con una contingencia negativa, pues se quita, se omite algo y no tiene nada que ver con que ese negativo sea aversivo. O sea, negativo y aversivo son cosas diferentes. Aquí casualmente es un estímulo aversivo el que se quita, del que se escapa, el que se evita. Entonces, bueno, un ejemplo de refuerzo negativo es venir y cerrar la ventana del carro cuando esté lloviendo. Yo vengo, cierro la ventana, esa es mi respuesta instrumental para que no entre agua en el carro. Bueno, eso entre muchas cosas. Y de escape, bueno, sería tipo, yo vengo y corro de la lluvia porque no quiero mojarme. Básicamente eso es escape. Estoy huyendo de un estímulo aversivo para mí. Y eso a su vez, el huir puede ser, bueno, como la satisfacción al uno venir y evitar o huir del estímulo aversivo, puede ser un refuerzo. Por eso, bueno, por eso mismo se refuerza la conducta y se aprende. Y el castigo positivo disminuye la probabilidad de la respuesta instrumental. Ya vimos que el castigo disminuye y se otorga, cuando decimos se otorga, se presenta, es decir, estamos hablando de una contingencia positiva, se otorga un estímulo aversivo, se otorga como una penitencia, algo malo, algo que resulta como que aversivo para la persona, entonces por eso mismo ya la persona no va a volver a emitir esa respuesta. Entonces, más o menos la respuesta instrumental no va a ir por ahí, porque ahí lo castigan. Pero ya vamos a ver más de eso. Y el castigo negativo, también como es castigo, disminuye la probabilidad de la respuesta instrumental y se trata de la omisión de un estímulo apetitivo. Yo lo quito, yo lo retiro. Entonces, cuando estamos hablando de omisión, de retirar, de quitar, esto tiene que ver con contingencia negativa. Pero en este caso, lo que se omite es un estímulo apetitivo, algo que es placentero para el organismo. Cuando
yo vengo y quito un estímulo apetitivo, lo que yo quiero lograr es que se refuercen otras conductas. Yo quiero lograr otras conductas, quiero emitir otras respuestas y después reforzarlas. Es decir, te quito esto para que hagas otra cosa. Eso tiene que ver con el reforzamiento diferencial de otras conductas. Y el castigo negativo no tiene tanto que ver con que, por ejemplo, dice que enviemos un niño a su cuarto porque se portó mal. No tiene tanto que ver con que el cuarto sea algo realmente aversivo para el niño, sino porque le estamos quitando el estímulo aversivo de estar afuera, de llamar a sus amigos, porque lo estamos encerrando en su cuarto. Entonces lo estamos omitiendo de todos esos estímulos positivos que le pueden llevar, todos esos estímulos apetitivos que puede recibir. Y estamos fomentando que haga otra cosa, que se porte mejor la próxima vez. Por eso, cuando el organismo actúe de manera diferente, o bueno, de una manera diferente a la castigada, bueno, se le tiene que reforzar para que se aprenda, porque ya vimos que según la ley del efecto, lo que tiene consecuencias apetitivas se aprende y lo que tiene consecuencias desfavorables se desaprende, o bueno, no se aprende ya. Elementos fundamentales, el condicionamiento instrumental, y esto lo vamos a estar repasando durante todas las diapositivas, durante todo el tema, porque se ve muchísimo. La respuesta instrumental es, bueno, un elemento fundamental. Mira, esta respuesta instrumental puede ser variable o estereotípica según la especie, pero se ha demostrado que mientras nosotros más vamos viniendo y reforzando una conducta, una respuesta así como que muy específica, muy estereotípica, bueno, más se va matando esa creatividad y esa variabilidad de la respuesta y de la conducta humana, o bueno, de la conducta de los organismos en general. O sea, porque estamos reforzando una respuesta en específico. Bueno, la respuesta instrumental tiene que tener pertinencia con el reforzamiento que se le haga, es decir, una cosa tiene que ver con la otra, una relación causa-efecto, y mediante que hacemos la respuesta instrumental puede haber una deriva instintiva. Uno no puede pretender que, no sé, un gato, si tiene hambre, venga y, no sé, le enseñemos a venir y pintar un cuadro. O sea, no tiene nada que ver, porque él viene, él ya activó ese sistema de conducta del hambre, entonces no te va a parar. Eso pasa muchísimo cuando uno está exhausto, o sea, uno está, no sé, está ya como que agotado del día, de la universidad y todo esto y tal, y te ponen a hacer un parcial, te ponen a hacer un examen. Es como que ahorita no estoy para pensar en eso, sino como que quiero dormir en mi casa. Eso tiene que ver con la deriva instintiva, es decir, esa respuesta instrumental que se quería lograr se perdió, porque me estoy dejando llevar por mis instintos. Otro elemento fundamental del condicionamiento instrumental obviamente es el reforzador. El reforzador es lo que realmente me va a mantener la conducta, no por castigo, porque la conducta, la respuesta instrumental se va a mantener por reforzamiento y no por castigo. Por castigo se puede aprender, pero se va a mantener a lo largo del tiempo por los reforzadores. Bueno, tiene mucho que ver la cantidad y la calidad del reforzador. Si yo vengo y estoy en la universidad y hice todo mi esfuerzo en venir y hacer una práctica de estadística y le dediqué una semana completa e ignoré mis otras materias para venir y hacer mi práctica de estadística, y al final lo que me dan por eso es un 5%. O sea, ¿tú crees que yo voy a volver a esforzarme tanto en hacer cualquier tarea de esa materia cuando vienen y nada más me suman un 5%? Pues no. Por eso tiene que ver la cantidad y la calidad del reforzador. Y los contrastes conductuales. Esto tiene que ver con la expectativa que se tenga del estímulo, la expectativa que se tenga, bueno, del reforzador, cuando ya hemos tenido experiencia previa con él. Puede haber un contraste positivo, contraste negativo, bueno, varios tipos de contrastes según las expectativas. Si una persona tiene bajas expectativas, es probable que ese reforzador para su respuesta instrumental sea muchísimo más efectivo, y si una persona tiene expectativas muy altas, bueno, puede que pase lo contrario. Entonces, por eso, cantidad y calidad del reforzador tiene mucho que ver con contraste conductual
porque tiene que ver con en la experiencia previa que se tenga con los reforzadores. Ok, otra muy importante es la relación entre la respuesta y el reforzador, pues realmente el condicionamiento instrumental se basa en la relación, la respuesta y el reforzador. Bueno, entre la respuesta y el reforzador tiene que haber una contigüidad temporal. O sea, uno tiene que venir y reforzar apenas se dio la respuesta instrumental. Esto puede variar, pero el organismo al que estamos reforzando tiene que saber y tiene que aprender, porque de eso se trata el condicionamiento instrumental, que si él hace esto, va a recibir esto. En este caso, un reforzamiento. Entonces, si se porta bien, le vamos a dar un premio. Tiene que haber una contigüidad temporal. Se porta bien y yo 5 minutos después o en un poco lapso de tiempo le doy un premio. Bueno, básicamente se tiene que saber por qué pasaron las cosas. Y la contingencia respuesta del reforzador, bueno, que la cuestión tenga que ver. O sea, simplemente. Ok, el efecto de indefensión aprendida se ve cuando el organismo no tiene control sobre la estimulación negativa, la estimulación aversiva, que es ineludible e inevitable. Ya habíamos visto que el condicionamiento instrumental tiene que ver con el control que tenga uno mismo de la situación, porque uno mismo puede decidir en base a lo que quiere o lo que no quiere. Cuando te están presentando muchos estímulos aversivos y no puedes pararlos y bueno, o sea, es como que no tiene salida, no puedo hacer nada contra esto. Este es el efecto de indefensión aprendida, se ve muchísimo en casos de abuso. Con los ejemplos de la paloma, bueno, se ve con que les dan descargas y descargas y descargas sin siquiera que ella venga y pueda accionar ante esas descargas, pueda ejercer una conducta de evitación, que lo vamos a ver más adelante, sino que simplemente se le dan descargas, entonces ya no quiere hacer nada, o sea, suprime esa respuesta, inhibición condicionada básicamente. Entonces ahora vamos a ver los programas de reforzamiento. Bueno, un programa de reforzamiento es el plan que determina la relación entre la respuesta instrumental y su reforzamiento. Es decir, bueno, la contigüidad que va a haber entre la respuesta instrumental y el reforzamiento de ella. Bueno, el mundo no es perfecto, entonces no van a estar encima nuestro cada vez que hagamos algo. No todo va a tener las consecuencias así directas, no todo va a tener, bueno, su desenlace así directo, así que hay ciertas cuestiones de programas de reforzamiento. Los programas de reforzamiento se usan muchísimo, por ejemplo, en lo académico. En el colegio tienes plan de evaluación y tienes cuestiones que te marcan más o menos cuándo son los exámenes. Entonces tú vienes, te tienes que preparar para tal día y tal, pero en el examen es que se va a ver si tú realmente has prestado atención a la materia, has estudiado, igual en la universidad. Entonces no es que el profesor va a estar ahí preguntándote todos los días, ni que va a estar ahí como acompañándote todos los días para ver si aprendiste y todo eso. Bueno, entonces, bueno, en programas de reforzamiento vamos a tener dos términos muy importantes, que es el continuo y el parcial. Reforzamiento continuo es que cada vez que se emite la respuesta instrumental se le va a reforzar así de una, y el reforzamiento parcial es que es impredecible. No todas las veces que se dé la respuesta instrumental se va a dar un reforzamiento. Ok, en estos programas de reforzamiento es observable la tasa de respuesta y los cambios en ella, claramente. Y el reforzamiento continuo intermitente, que ya lo mencionamos, pero ya vimos que la tasa de respuesta es una medida que nos va a servir para saber cómo se comporta la respuesta instrumental a lo largo del tiempo. Tenemos por un lado los programas simples de reforzamiento, es decir, que incluye una sola alternativa, una única y una respuesta específica instrumental que va a tener un refuerzo. Tenemos por un lado los programas de razón y los programas de intervalo. Los programas de razón se refieren al número de respuestas. El organismo tiene que cumplir cierto número de respuestas para ser reforzado. En estos programas de razón tenemos razón fija y razón variable, que tiene que ver con lo que ya habíamos hablado de reforzamiento continuo y reforzamiento intermitente. Razón fija, cada número de respuestas específicas, cada 5 respuestas, por ejemplo, se le va a reforzar. Vamos a fingir que, no sé,
una persona que hace trabajo freelance. Es decir, bueno, le llega un pedido y tiene que venir y hacer el trabajo y listo. Eso es una razón fija. O sea, ya yo vengo, terminé 5 pedidos que me mandaste a hacer, 5 tasks que me mandaste a hacer, entonces ya yo voy a recibir mi paga, ya yo voy a recibir mi reforzamiento. Y como eso es también, bueno, hay muchos programas de razón fija. Y razón variable es que el organismo no sabe cuándo se le va a dar su reforzamiento, no sabe cuántas respuestas tiene que emitir para que se le dé su reforzamiento. Entonces aquí, bueno, básicamente lo que se hace es sacar un promedio, bueno, para ver cuándo se da ese reforzamiento y se dice, bueno, en promedio a las tantas respuestas te van a dar tu reforzador. Bueno, sí, básicamente eso. Los programas de intervalo tienen que ver con el tiempo para que esté disponible el reforzador. No tanto el tiempo en el que se te va a dar el reforzamiento, sino el tiempo en el que va a estar disponible el reforzador. Es como cuando metes una pizza en el horno. Ahí hay un intervalo que tiene que cumplir la pizza, pero al final la respuesta, o bueno, el reforzador es tener la pizza lista y comértela, pues básicamente. O sea, vamos a decir, el tiempo de cocción, el tiempo de horneado te va a decir cuándo va a estar disponible esa pizza. Digo yo que ajá, es un ejemplo. Tenemos intervalo fijo, es decir, un lapso de tiempo bien definido, y tenemos intervalo variable, no se sabe cuánto tiempo. Intervalo fijo, bueno, el mismo ejemplo de la pizza y del horno y de las cosas que horneemos. Intervalo variable puede ser una persona que no sepa cuándo le van a pagar, o sea, en cuánto tiempo le van a pagar. Entonces, bueno, es muy triste porque mucha gente explota a sus trabajadores así. Ok, términos importantes en programas de razón. Bueno, pues cuando tenemos programas de razón, que es cuando vienen y se observan respuestas y respuestas y respuestas y respuestas una tras otra para venir y conseguir un reforzamiento, pues podemos ver un registro acumulativo de la conducta. Y esto tiene mucho que ver con la carrera de razón, cuando se va acercando el tiempo para reforzar, la tasa de respuesta aumenta significativamente. Y ya una vez el refuerzo se dio, ahí ocurre una pausa post reforzamiento. O sea, es una pausa después del refuerzo. Es como que, ajá, ya va, me cansé, ya se me dio mi refuerzo, voy a descansar un poquito. Bueno, básicamente eso. Ok, y términos importantes, programas de intervalo. Bueno, gestión del intervalo fijo. Esto tiene que ver con que cuando se va acercando el tiempo para que esté disponible el reforzador, pues uno se va apurando y apurando y apurando y apurando. Esto podemos verlo cuando tenemos fechas límites, deadlines, y nos apuramos para hacer cierta asignación, cierta tarea. Sin embargo, bueno, ya es como que ajá, la fecha límite se cumplió. Y no es que el reforzamiento esté con que se termine la fecha límite, sino con que tú vengas y entregues tu tarea. Entonces, bueno, esto tiene que ver con intervalo de que cuando esté disponible el reforzador que va a entregar tu tarea. Tiene que ver con que uno viene y se apura más, simplemente cuando tiene un examen mañana, por ejemplo. Y bueno, hay programas de intervalo, hay ciertos reforzamientos que son de espera limitada. Ok, está como que el refuerzo está disponible cierto tiempo limitado, es decir, cuando llegamos tarde, bueno, es como que ya se perdió ese reforzamiento. Podemos verlo con los temas de puntualidad, con los temas de incluso recompensas que están por tiempo limitado, ofertas por tiempo limitado, bueno, espera limitada. Bueno, podemos hacer ciertas comparaciones entre estos programas. Las similitudes normalmente tienen que ver con las razones fijas y las límites, o sea, con cada naturaleza de los programas, ya sean de razón o de intervalo. Por ejemplo, en el caso de razón fija e intervalo fijo, tenemos que hay altas tasas de respuestas previo al reforzamiento y que ocurre una pausa post reforzamiento. Y entre la razón variable y el intervalo variable, tenemos que las tasas estables son estables, sin pausas predecibles, porque el organismo no sabe cuándo se le va a reforzar. Entonces el organismo sigue ahí accionando hasta que bueno, se le dé su reforzamiento. Lo que pasa es que en
y ya lo vamos a ver en las diferencias, es que en la razón, bueno, se potencia muchísimo, bueno, respuestas rápidas y como que dale y termina. Y en el intervalo, a pesar de que tú des 1000 respuestas, cuando no esté el tiempo disponible reforzador, bueno, o sea, si tú no accionas en ese momento, no se te va a dar. Y si accionas antes, bueno, tampoco se te va a dar. Entonces, bueno, la razón beneficia los tiempos interrespuestas cortos, es como que simplemente tienes que venir, entregarte las asignaciones y listo. Y el intervalo beneficia los tiempos interrespuestas largos. Cuando tenemos un parcial, bueno, o sea, uno puede estudiar por muchísimo tiempo antes y todo eso y tal, pero el parcial no por eso se te va a adelantar, o no por eso, o sea, como que ajá, no importa, no depende tanto de ti, por eso es que tiene que ver más con el intervalo de tiempo. Tenemos ahora los programas concurrentes. Tenemos dos vías de reforzamiento que coexisten, es decir, las dos están al mismo tiempo y nosotros tenemos que aprovechar y tenemos que accionar sobre las dos, tenemos que dar respuestas para aprovechar ambos reforzadores. Esto se ve cuando tenemos un horario de universidad que tenemos varias materias. Vamos a decir que aquí nada más tenemos 2 materias y esas materias pueden tener programas de reforzamiento diferentes, es decir, en una materia podemos tener un programa de intervalo y en otra materia podemos tener un programa de razón. De razón cuando tienes que entregar tareas y tareas y tareas, y intervalo cuando simplemente tienes un parcial que está planteado en cierto tiempo y no por lo que tú hagas, eso se va a adelantar o se va a atrasar. Bueno, tenemos medidas la conducta de elección. Bueno, esto de programa concurrente tiene que ver con cómo uno distribuye sus respuestas entre los dos vías de reforzamiento, entre los dos programas. Entonces, bueno, ahí tenemos que venir a organizarnos y hacer elecciones, hacer decisiones. Por ejemplo, yo vengo y tengo mi estadística y tengo mi general. Entonces, bueno, yo mañana tengo examen de general y entonces como que, bueno, no me importa mucho estadística. Entonces, bueno, yo ahí voy viniendo y distribuyendo las respuestas según la prioridad. Hay que priorizar a veces. Entonces, bueno, tenemos la tasa relativa de respuestas de cada alternativa y la tasa relativa de reforzamiento de cada alternativa. La ley de igualación lo que busca es comparar y poner igual la tasa relativa de respuesta con la tasa relativa de reforzamiento. Es decir, que bueno, las respuestas sean reforzadas. Esto tiene mucho que ver con el esfuerzo que se le ponga a una actividad y que bueno, que este esfuerzo dé sus frutos, básicamente. Entonces, bueno, esa es la ley de igualación que la planteó Hershey. Tenemos 2 casos de ley de igualación, la maximización molar, que es decir, dar pequeñas respuestas a lo largo de los 2 programas, pequeñas, y esto va como que ir sumando en el tiempo, y esto es a largo plazo. Es decir, yo tengo mi general y tengo estadística, entonces yo cada día voy a hacer una cuestión de general y otra cuestión de estadística, así sea poquito, y bueno, estoy viniendo y maximizando a largo plazo para no tener que ir apurada a último minuto, como si pasa en la maximización molecular. Yo vengo y concentro todo mi esfuerzo y todas mis respuestas a un programa, porque vamos a decir estoy apurada, porque tengo examen, cuestión tal, y no distribuí bien mis respuestas, vamos a decir. Vamos a decir que yo salí mal en mi examen, salí mal en el examen de general, que ojalá no, pero bueno, nada, pues porque no estudié lo suficiente, ni nada, qué cuestión, qué tal. Yo voy a tratar la próxima vez, para el próximo parcial, de venir y tener una mejor distribución de respuesta y un mejor balance entre todas mis materias. Esto se llama mejoramiento, hacerlo mejor que la vez previa, o sea, distribuir mejor mis respuestas en mis programas concurrentes para lograr la igualación, para lograr un balance. Ahora tenemos el programa concurrente encadenado. Nosotros teníamos en lo anterior los programas concurrentes simplemente, que es que, bueno, los dos coexisten y hay que soportar los dos. En el programa concurrente encadenado, nosotros elegimos un camino y el otro deja de estar disponible por un tiempo. Entonces, por un lado tenemos un eslabón de elección, donde elegimos qué camino tomar, y el eslabón terminal es donde nos van a decir
refuerzos tiene ese programa al que elegimos. Esto se vuelve complicado cuando son programas diferentes, por ejemplo uno de intervalo y otro de razón. Y bueno, ya después sabremos cómo se nos va a reforzar en cada uno, incluso sin saber los reforzadores. Se da un ejemplo de que por lo menos en una estamos viniendo y estamos poniendo en la OPSU, vamos a decir, o simplemente estamos escogiendo una carrera universitaria. Bueno, cuando escogemos una carrera universitaria, oye, por un buen tiempo otras carreras universitarias dejan de estar disponibles. Eso sería un programa concurrente encadenado, aunque mucha gente estudie varias carreras a la vez. Eso ya sería un programa concurrente y se tendrían que poner de acuerdo cómo venir y distribuir sus respuestas entre los dos programas. Pero en el programa concurrente encadenado se elige uno solo y ahí es como que, bueno, dale para adelante y ya, bueno, simplemente eslabón de elección, elegí mi programa y eslabón terminal, bueno, se me presentan los reforzadores. Bueno, el valor de un reforzador disminuye en función del tiempo que haya que esperar para obtenerlo. Es decir, vamos a ver, hablando del mismo ejemplo de la universidad. Yo vengo y tengo una opción que es venir y calarme mis 5 años de universidad, o 6, o 7, o 10 años de universidad. Y tengo otra opción que es venir y, no sé, que me den un título copiado por internet. O sea, un título ahí todo chipeado, cuestión tal. Yo obviamente voy a elegir mi título chipeado porque, bueno, no sé, porque me da flojera estudiar. Pero a ver, o sea, cuando nos dicen que para el título chipeado también hay que venir y hay que pagar y hay que hacer unos trámites y hay que hacer una cuestión legal y que te pueden meter preso y tal, oye, ya ahí es más probable que yo elija venir y calarme mis 10 años de universidad. Porque lo otro también tiene costo, lo otro también tiene demora. Entonces el valor de un reforzador disminuye en función del tiempo que haya que esperar para obtenerlo. Si tenemos una torta en la mesa y tenemos otra opción que es venir y cumplir la dieta, conchale, yo voy a tener esa torta, entonces yo obviamente me voy a comer la torta, obviamente. Pero para ver, o sea, si yo vengo y tengo que venir y comprar la harina de la torta, y comprar el chocolate, y comprar la cuestión y hacer la torta y perder tiempo y cuestión tal, o sea, es más probable que yo venga y me aguante el antojo de comerme un dulce. Pues básicamente eso. Cuando yo me aguanto, cuando yo vengo y no sé, y recapacito y me aguanto y digo, no vale la pena, eso se llama autocontrol. Entonces, este reforzador, cuando no tiene demora, su valor es equivalente a lo que realmente es, pero el valor simplemente va disminuyendo según cuánto tiempo haya que esperar por él. Vamos a poner el primer ejemplo con parejas, con novios, finalmente. Chavo, yo no sé qué estoy diciendo. Ajá. Vamos a ver, vamos a decir que tú eres un chamo y, y tú tienes que si una chama a la que te quieres cuadrar, bueno, chévere. Lo que pasa es que la chama vive lejos, yo. Y bueno, nada, es un camino para ir para allá, viven los teques, no, bueno, no, imagínate y tal. ¿Qué pasa? Que tú tienes una amiga y esa amiga está más disponible para ti, cuestión y tal, o sea, que cuestión, bueno, tú obviamente, por el descuento por demora de la otra chama, la que realmente te quieres cuadrar, qué tal, que vale la pena, bueno, ya ella tú la vas a descartar porque es demasiado difícil, porque vamos a hablar literalmente de demora, su casa queda muy lejos y tú te vas a cuadrar a tu amiga, pues que está más cerca, qué tal. Pero si tu amiga realmente también vive lejos o tienes que conquistarla o hay esas cuestiones y tal, es más probable que se dé el autocontrol porque dices, ya va, para las dos tengo que sacrificar algo. Entonces prefiero venir y recibir mi recompensa mayor de la que realmente me gusta. Ya bueno, básicamente, ejemplo para tipo, es mío. Ajá, control en el condicionamiento instrumental. Ajá. Bueno, no, este tema es muy importante. Nosotros respondemos de distinta manera dependiendo del estímulo que se nos presente. Ya nosotros habíamos hablado que, bueno, que cuando se nos presenta un estímulo, cuestión, nosotros tenemos como que decisiones que tomar y entonces, bueno, tiene mucho que ver con condicionamiento instrumental, incluso con condicionamiento clásico. Todo esto también tiene que ver con condicionamiento clásico porque la generalización y la discriminación son características tanto del condicionamiento clásico como condicionamiento instrumental. Pero esto quiere buscar qué estímulo específico
es el que controla nuestra respuesta. Tenemos una respuesta diferencial y la discriminación de estímulos, que es que se responde de forma diferente a dos o más estímulos. Aquí podemos tener una persona que es muy tímida y nada más viene y se confiesa y se trata bien y le confiesa todos sus problemas y habla todos los días con un solo amigo o con muy pocos amigos, pero realmente él no está así con todo el mundo. Entonces él tiene su respuesta, que es ser sincero y abrirse emocionalmente a estímulos muy específicos que son sus amigos. Por otro lado, tenemos la generalización de estímulos, que se responde de forma similar a dos o más amigos. A dos o más estímulos. Si tienen que ver con amigos, una persona sociable que no le importa mucho la cuestión. Otro ejemplo con parejas. La respuesta diferencial o discriminación de estímulos, tú vas a responder de una manera específica a una persona específica, a una persona que te guste. Y generalización de estímulos es que, tú vas a responder de maneras similares a todo el mundo. Vamos a decir una persona que, no sé, pues que sea muy amigable, cuestión y tal, y entonces, no hay como exclusividad, cuestión, por eso también hay muchos problemas de parejas. Entonces, tenemos aquí una frase que dice: lo acusado del gradiente de generalización de un estímulo proporciona una medida precisa del grado de control de estímulo. El gradiente de generalización es algo que se mide para ver cuánto se generaliza un estímulo. Entonces, si el estímulo se generaliza más o menos, nos dice qué tanto control tiene. Cuando un estímulo es así como que discriminativo, algo como que muy específico, podemos decir que tiene bastante control. Cuando hay mucha generalización, pues realmente no hay mucho control, porque no sabemos muy bien cuál de todos esos estímulos es el que tiene más fuerza, porque está como que muy disperso todo. La generalización y la respuesta diferencial son fenómenos opuestos. Entonces la generalización y la discriminación son fenómenos opuestos. Factores del estímulo y la respuesta en el control por el estímulo. ¿Qué es lo que determina que una de muchas características de una situación estimular adquiera control sobre la conducta instrumental? Es decir, nosotros en nuestra vida diaria nos enfrentamos a muchas situaciones y damos muchas respuestas. Pero básicamente lo que busca la psicología aquí experimental es decir, cuál de esos estímulos específicamente es el que va a determinar nuestra respuesta, el que nos va a hacer responder. Por ejemplo, en el libro se dice que hay una paloma que viene y responde de cierta manera a una imagen que tiene un círculo y un triángulo enfrente. Entonces en otro ensayo viene y se le presenta el círculo y en otro ensayo se le presenta el triángulo así como que por separado. Entonces están viendo con cuál es el que tiene más fuerza, cuál realmente el que tiene más fuerza es el que tiene control sobre la situación. Uno de los factores es la capacidad sensorial, nosotros vamos a responder a lo que vemos, a lo que somos capaces de percibir, si no lo podemos percibir, si no lo podemos sentir, pues no vamos a responder a eso. Y ya es cuando una persona está como que muy distraída o está muy absorta en algo y no responde a los demás estímulos de su entorno, sino como que solo a lo suyo y listo. Eso tiene que ver con capacidad sensorial. La facilidad del condicionamiento. Esto tiene que ver con que hay un condicionamiento previo que es muy fuerte, hay un entrenamiento muy fuerte, hay algo como que ya está muy arraigado al organismo, una respuesta muy propia ya del organismo y que es difícil enseñarle algo nuevo. Aquí ocurre ensombrecimiento. Vamos a decir que la respuesta aprendida que ya yo tengo, el aprendizaje previo, estorba mi aprendizaje nuevo que yo quiero venir a adquirir. Esto se ve mucho con los niños que hacen berrinche en la calle, que todo eso, ¿qué tal? Por muchas cuestiones de condicionamiento, puede que sus papás lo hayan condicionado de cierta manera y ya cuando de grande, intentamos quitarle que no sea una persona caprichosa, egoísta, ya es más difícil. Entonces tiene mucho que ver con eso. Igual tiene que ver mucho con el desempeño en ciertas actividades. Por ejemplo, una persona que toque piano y se está aprendiendo una pieza de piano y vamos a decir que ya se aprendió cierto segmento de la pieza de cierta manera, a pesar de que tenga errores. Cuando se intenten corregir esos errores, va a ser más
difícil porque ya se lo aprendió así. Entonces tiene que prestarle una atención especial a desaprender. Ok, la naturaleza de la respuesta y el refuerzo. Bueno, lo mismo que hablábamos de los sistemas de conducta. O sea, uno no le va a parar a una cuestión, un examen o a una cuestión así como que sumamente así como que uno tiene que poner su esfuerzo y su concentración cuando uno realmente lo que quiere es dormir. Entonces tiene que ver la naturaleza de la respuesta y el refuerzo. Tiene que ver con sistemas de conducta y los instintos. La aproximación elemental del estímulo, este es algo que tiene que ver con la Gestalt, el todo. Bueno, realmente la Gestalt plantea que nosotros vemos las cosas como un todo. Nosotros no pensamos en un árbol como las hojas, las raíces, los troncos, los pajaritos, no pensamos, sino que vemos el árbol como tal. Entonces esa es la aproximación elemental del estímulo, o sea, como que lo más grande que vemos, como que, oye, lo elemental, es como que lo que está ahí. Esto tiene mucho que ver porque uno no se puede ponerse a fijar todos los días o en cada ocasión, en cada decisión que vaya a tomar, en cada respuesta que vaya a emitir, en todos los detalles de una cosita, o sea, de un estímulo, sino que lo necesitas ver como un todo y lo necesitas entender como un todo para que sea más rápido. Ya. Entonces eso tiene que ver con aproximación elemental, lo más importante. Y la aproximación de la clave configuracional, eso sí ya son las partes. Entonces ahí nos vamos a fijar en las hojitas, en las raíces y en los troncos y todo eso de un árbol. Los factores de aprendizaje en el control por el estímulo. Para que ciertos estímulos lleguen a controlar la conducta también depende de lo que el organismo haya aprendido de ellos. Como ya vimos con el ensombrecimiento, pues bueno, tiene mucho que ver. El ensombrecimiento puede estorbar un nuevo aprendizaje. Entonces, que bueno. Vamos a ver. Pavlov dice que la generalización del estímulo se da porque el aprendizaje sobre el estímulo condicionado llega a transferirse a otros estímulos. Ya vamos a ver qué es esto, pero Pavlov habla sobre una expectativa, porque el estímulo condicionado tiene que ver con expectativa desde condicionamiento clásico. Hay una gente que viene y refuta a Pavlov, que son Lashley y Wade, que es que la generalización del estímulo ocurre si los organismos no han aprendido a distinguir las diferencias entre los estímulos. La generalización del estímulo refleja la ausencia del aprendizaje. Es decir, que el aprendizaje es discriminar, no es generalizar. Así dicen Lashley y Wade, y bueno, así refutaron a Pavlov, pero igual Pavlov tiene un punto porque ahorita vamos a hablar de la transferencia instrumental del condicionamiento pavloviano. El condicionamiento pavloviano se visualiza en la asociación del estímulo y el reforzador, es decir, la expectativa del reforzador para llevar a cabo la conducta instrumental. O sea, el condicionamiento instrumental no puede vivir sin una base de condicionamiento pavloviano. O sea, en todo momento nosotros estamos asociando para dar respuestas. Y bueno, eso también es otra forma como que de doble aprendizaje. El condicionamiento pavloviano nos va a ir dando estímulos condicionados que nos van a anticipar el reforzador o el castigo también en otra parte. El estímulo condicionado se convierte en un modulador de la respuesta instrumental, ya que anticipa el reforzamiento. El aumento en la tasa de respuestas con reforzamiento tiene que ver con el condicionamiento excitatorio y la disminución en la tasa de respuestas tiene que ver con el condicionamiento inhibitorio. Y esto venimos y le ponemos el modulador, la transferencia instrumental de Pavlov, y ya si nosotros venimos y estamos con un organismo y le avisamos que por ahí puede venir un reforzamiento, bueno, o sea, esa conducta, esa respuesta se va a excitar, básicamente. Entonces eso va a ser condicionamiento excitatorio. Y si nosotros no avisamos nada o avisamos que viene un estímulo negativo, bueno, eso tiene que ver con condicionamiento inhibitorio, como que, bueno, ok. Realmente tiene que ver más con no reforzamiento. O sea, no va a pasar nada. Te da como una cuestión como que no va a pasar nada. O que va a pasar algo malo. Estimulación aversiva. También se llama facilitador en claves contextuales. Claves contextuales es como un contexto. Es un contexto de la situación que nos va a dar dando pistas de cómo va a ser el reforzador y todo esto. Entonces, facilitador, bueno, va a puede llegar a excitar la conducta o a inhibirla. O sea, tiene mucho que ver con eso. Yo puse aquí en este ejemplo las red flags y las green flags, que es un término que se está usando muchísimas veces
cuando nosotros venimos y en una relación personal, no tiene que ser a puro romántica ni nada de eso, pero ya nosotros vamos notando ciertas señales en las personas. Esta cuestión del modulador tiene que ver con las señales, tiene que ver con la expectativa de cómo va a terminar una situación. Entonces, bueno, las red flags son como que cuidado ahí, y las green flags son como, bueno, ok, entonces las red flags sería condicionamiento inhibitorio y condicionamiento excitatorio sería las green flags. Bueno, ajá. Entrenamiento y discriminación. Bueno, como decía Leslie Wade, ellos decían que la generalización no suponía ningún aprendizaje, sino que lo que realmente es aprendizaje es la discriminación, pues se aprende a responder al estímulo apetitivo y a suprimir ante el aversivo. Y es que tiene que ser así, porque si estamos en nuestra supervivencia, pues uno no puede responder abiertamente a todo. Es como que tenemos que ver por dónde podemos meternos y por dónde no, básicamente. Entonces, por eso es que se hace tanto énfasis en el entrenamiento de discriminación, porque uno no puede estar por ahí siendo ingenuo. Eso básicamente dice Ashley Wade. La teoría del aprendizaje de discriminación de Spencer habla de que hay condicionamiento excitatorio ante el estímulo positivo y el condicionamiento inhibitorio ante el estímulo aversivo. Esto otra vez nos habla de hedonismo, nos habla de ley de efecto, que tenga consecuencias apetitivas se va a aprender, y lo que tenga consecuencias aversivas se va a inhibir. Es como que no va a pasar nada con eso, no se va a aprender, simplemente. Bueno, ahora vamos a hablar del control aversivo, el refuerzo negativo y el castigo. El refuerzo negativo incluye escape y evitación, y el castigo, podemos hablar de castigo positivo, castigo negativo, y el castigo negativo incluye la omisión del estímulo. Bueno, estos procedimientos se relacionan con el presentar. Ya vimos que presentar, dar, como que otorgar, tiene que ver con contingencia positiva, ¿ok? Evadir o escapar, esto tiene que ver con contingencia negativa, ya que se quita, se omite, todo esto, un estímulo aversivo. Entonces, en el castigo se presenta en el castigo positivo se presenta un estímulo aversivo, en el castigo negativo se quita un estímulo apetitivo, en el refuerzo negativo simplemente se evade o se escapa de un estímulo aversivo. Esto tiene sentido porque uno tiene que aprender a interactuar con su ambiente, que puede estar en constante cambio, que puede estar en constantes problemas. Entonces uno tiene que aprender a escapar o a evitar, o sea, eso tiene que ver con aprendizaje. Bueno, vamos a hablar primero del refuerzo negativo. Tenemos dos tipos de refuerzos negativos, la evitación y el escape. En la evitación no hay contacto con el estímulo aversivo, pero es porque esto se aprende. Esto ya lo vamos a ver. Y el escape tiene que ver con la huida del estímulo aversivo. Esto paradójicamente también puede ser evitación, pero ya lo vamos a ver. Es decir, en el escape ya hubo una previa conexión, un previo contacto con el estímulo aversivo, y en la evitación, pues, o sea, lo estamos evadiendo, es como que no queremos pasar por ahí. Orígenes del estudio de la conducta de evitación. Desde el condicionamiento clásico, Bechterew emparejó la estimulación aversiva con un estímulo de advertencia. La respuesta condicionada cancelaba la presentación del estímulo aversivo. Esto tiene que ver con lo mismo que vimos en los moduladores. O sea, con las mismas claves contextuales, con lo mismo, o sea, todo tiene que ver con todo. O sea, hay muchas cuestiones que nos pueden anticipar las consecuencias de un acto. Pero bueno, esto tiene que ver con estimulación aversiva. Entonces aquí tenemos una advertencia de que algo va a pasar. Por ejemplo, tenemos en el experimento de las ratas que si ellas vienen y ellas tocan una barra de metal, bueno, les va a dar una descarga. Ok, pero ¿qué pasa? Ese es el estímulo incondicionado, ¿verdad? Ajá, bueno, que si ellos tocan eso les va a dar una descarga, ajá. Pero ¿qué pasa si uno, mientras la rata se va acercando y tal, uno empieza a darle descargas así como que, oye, no te acerques ahí, advertencia, advertencia? Bueno, esto también tiene que ver con las red flags. Y bueno, como que cuidado por ahí, no pases por ahí, todo eso. ¿Qué pasa? Esta situación, ¿a qué nos da pie? Bueno, algo que se llama evitación discriminada. Nosotros tenemos una situación
que tenemos una estimulación aversiva, que sería el estímulo incondicionado, y tenemos una advertencia, un estímulo de advertencia, que sería un estímulo condicionado de que va a pasar algo malo. ¿Qué pasa? Uno puede responder ante ese estímulo condicionado, ante esa advertencia, y escapar. Simplemente, bueno, escapas del estímulo condicionado. Bueno, realmente el estímulo condicionado no es lo que te hace daño, así que tú estás evitando ya ahí directamente. Entonces estás evitando la estimulación aversiva, que sería el estímulo incondicionado. Pero por otro lado, si tú viniste y tú no le paraste al estímulo de advertencia y tú seguiste tu cuestión y viniste y eres una ratica y tocaste la barra de metal, cónchale, te dio una descarga así tremenda y tal, y te quemaste las manos y casi te mueres. Bueno, ya ahí tú viniendo y ya tú ahí haciendo tu respuesta instrumental de venir y huir, bueno, ya eso tiene que ver con escape, ya eso, vamos a decir, como que no evitaste a tiempo. Lo que pasa es que, y ya lo vamos a ver más adelante, para uno aprender evitación tiene que escapar primero, o sea, tienes que tener contacto con ese estímulo incondicionado, con esa estimulación aversiva. Y bueno, por lo menos aquí tenemos un experimento que se llama evitación de vaivén. A una ratica vienen y se le dan estímulos aversivos por ambos lados, pero ella aprende a discriminar cuál lado le está dando menos estímulos aversivos y aprende a correr al otro lado cuando en el otro le están dando estímulos aversivos. Cuestión. Entonces esto tiene también que ver con, uno se da cuenta, uno lo ve desde otro punto de vista, esto tiene que ver con programa concurrente. Ok, teoría de los dos procesos de la evitación. Ya habíamos visto, o sea, ¿cuál es el origen de la evitación realmente? Bueno, ¿cómo puede la ausencia de algo proporcionar reforzamiento para la conducta instrumental? Porque habíamos visto que en el reforzamiento negativo, reforzamiento tiene que ver con mantener, con que se refuerza, con que se aumenta la probabilidad de la respuesta instrumental. Pero ¿cómo puede la ausencia de algo, darme reforzamiento? Bueno, hay una teoría que se llama la teoría de los dos procesos de la evitación, que su primer paso es el condicionamiento del miedo mediante el condicionamiento clásico. Esto tiene que ver con un estímulo condicionado al que se le mete un miedo, bueno, todo esto. Entonces, bueno, hay un escape del estímulo condicionado y hay una reducción del miedo por evitación. Es decir, nosotros vinimos, hicimos algo contra ese estímulo condicionado, es decir, actuamos y se redujo ese miedo, se redujo todo eso y bueno, vamos a decir que ya ahora, desde ahora en adelante, vamos a venir y vamos a evitar eso. Yo estaba pensando en un ejemplo y yo dije, bueno, uno viene y está caminando y nada, tú estabas viniendo, estás caminando por debajo de un árbol y te cayó un mango en la cabeza, así, un mango así grandísimo, una pepa de mango y conchale, pues te dolió. Y bueno, pues básicamente ya tuviste contacto con el estímulo aversivo, que es que te haya dolido la pepa del mango, qué cuestión y tal. Ya tú no vas a volver a pasar por ese árbol, porque, bueno, ya ahora tú vas a evitar. Entonces, ¿qué pasa? Tú escapaste y ahora estás evitando. Y bueno, reducción del miedo. La reducción del miedo tiene que ver, o sea, la reducción del miedo en sí ya es un reforzamiento. Porque es decir, yo tengo control sobre la situación. Y bueno, eso tiene mucho que ver con cómo se lleven ciertas decisiones de la vida. La capacidad de accionar para reducir el miedo se convierte en una pulsión adquirida. Pulsión adquirida, bueno, es refuerzo positivo. Al final, es como, bueno, algo que nos motiva a nuestra conducta o, bueno, nuestra respuesta instrumental para seguir ocurriendo. Pulsión adquirida termina siendo reforzamiento positivo. Cuando se impide la respuesta, se extingue la conducta de evitación y se produce inundación. Cuando no se nos deja responder, cuando la estimulación aversiva es muy invasiva, bueno, uno parece que se ahoga, uno parece como que no sabe qué hacer y uno parece que a pesar de todo lo que uno haga, nunca vas a lograr evitar. Porque lo que pasa es que aquí estamos hablando de condicionamiento instrumental, uno tiene que hacer algo para escapar de la estimulación aversiva. Y cuando no se puede hacer nada, bueno, se pronuncia inundación. Esto tiene que ver con indefensión aprendida. Evitación no discriminada.
Esto tiene que ver con operante libre. La anterior era con operante, la anterior era con ensayo discreto. Esta tiene que ver con operante libre, es decir, bueno, que se ve tipo de observación. Tiene más que ver con Skinner. Entonces, bueno, aquí nos hablan de unos periodos de seguridad. Y la evitación no discriminada no tiene que ver con condicionamiento clásico, como si tenía que ver de evitación discriminada que venía y se nos ponía un estímulo condicionado que servía como estímulo de advertencia. No, bueno, aquí simplemente sigue su programa de reforzamiento, vamos a decir que de intervalo, qué cuestión, qué tal, que cada cierto tiempo se va a dar una descarga y se va a dar una descarga y se va a dar, o sea, uno no puede hacer nada contra esa descarga, vamos a decir, es como que se va a dar y se va a dar y se va a dar. Sin embargo, uno puede escapar de ella, uno puede evitarla y todo eso. Entonces, bueno, cuando nosotros venimos y escapamos de la descarga, hay un periodo de seguridad. Se da la respuesta ante la estimulación aversiva, que se presenta periódicamente. Pero realmente se basa de intervalos de estímulo-estímulo. Porque si yo no hago nada, se me va a seguir haciendo la estimulación aversiva. Evitación y sus claves contextuales como reforzamiento positivo. Si yo vengo y logro escapar de una situación o logro evitar la estimulación aversiva, yo voy a recordar el buen sentimiento que me hizo sentir eso, como que wow, sí, escapé, soy tan valiente y todo eso. Eso va a ser una clave contextual que nos va a dar un reforzamiento positivo. Y ya, esto se ve mucho en las situaciones de abuso. Y vamos a decir que en una pareja el tipo siempre bebe y tal a cierta hora de la noche y viene y le pega a la mujer, o sea, una cuestión así. Entonces, si la mujer no lo para, o sea, no hay nadie que pare eso, ella va a ser golpeada, entonces va a haber pura estimulación aversiva. Si la mujer ese día viene y le quita el alcohol, lo manda a dormir, se defiende, le pega un golpe a ella, cuestión tal, vamos a decir que ya tiene un periodo de seguridad. Paradójicamente, vamos a decir que es así y ya. Ok, evitación y reacciones específicas de la especie. Reacciones de defensa específicas de la especie. Respuestas típicas de la especie que realizan los animales en una situación aversiva. Las respuestas pueden incluir congelamiento y huida según el contexto. Que nosotros podemos evitar y escapar según nuestras respuestas típicas de la especie. Ok, la inminencia depredadora y las conductas defensivas y de recuperación. Podemos venir y presentar varios tipos de respuestas, pero realmente van a estar marcados por nuestros sistemas de conducta. Esto tiene mucho que ver con los animales no humanos, pero con los humanos también, con esa conducta defensiva que muchas veces podemos tener si no las controlamos. Entonces, ahí está actuando el lóbulo temporal. Entonces, como que el venir y reaccionar agresivamente hacia la estimulación aversiva es realmente algo incondicionado. El aprender a venir y saber y discriminar cuándo reaccionar y cuándo escapar y cuándo evitar y esas cosas y tal, tendrá que ver ya con el aprendizaje de discriminación de estímulos. Ok, ahora estamos viendo castigo. Ok. En el castigo se presenta estimulación aversiva para suprimir la respuesta. Eso es en el castigo positivo. Pero, sí, o sea, al final es algo aversivo. Al final termina siendo algo aversivo. El castigo positivo tiene una contingencia positiva. Positivo porque se da un estímulo aversivo. Y en el castigo negativo se quita un estímulo apetitivo, es decir, es una contingencia negativa. Entonces, cuando vemos positivo o negativo, tiene que ver con que si se da o se quita. Muchas veces el castigo y el reforzamiento pueden estar sobrepuestos, poniendo al individuo a decidir si correr los riesgos para obtener un reforzador. Uno porque es castigado, o uno porque se le amenaza un castigo, por hacer algo, obviamente. Entonces uno tiene que ver si vale la pena venir y calarse un castigo, calarse un regaño o dejar pasar una oportunidad. Uno lo castigan por accionar. Entonces, eso tiene que ver con condicionamiento instrumental. Tenemos los diferentes factores del castigo. El tipo de castigo, ya vimos, según
ya sea positivo o negativo. El positivo se da, en el negativo se quita un estímulo apetitivo. La demora del castigo, bueno, tiene que haber una contigüidad temporal, como ya lo hemos dicho tantas veces, pero es que es así, o sea, tiene que haber una contigüidad entre la respuesta y la consecuencia, o sea, así tiene que ser. Entonces, bueno, la demora no puede ser demasiada, idealmente, y bueno, así es que se hace en los laboratorios, o sea, es una huella bastante corta. El programa de castigo tiene que ver. Bueno, ya habíamos visto programas de reforzamiento. Bueno, también hay programas de castigo. Sí, o sea, el castigo tiene que ser constante. O sea, se prefieren castigos así como que continuos, de castigo continuo, todo eso, en vez de intermitente, porque entonces, o sea, uno no sabe bien cuándo lo van a castigar, cuándo no lo van a castigar y cuestiones. Entonces uno como que realmente no aprende nada. O aprende a que no siempre te van a castigar, entonces que habrá unas veces que sí y otras veces que no. Entonces vamos a ver si vamos a ver si no te castigan esta vez, ¿vale? Básicamente. Nosotros vimos que o sea, nosotros accionamos a partir de un reforzador, pero ese reforzador también puede implicar un castigo. Entonces, el castigo va a depender de cuál sea el reforzador. Pues, básicamente, no me acuerdo porque puse la imagen esa de esa niña, pero bueno, tiene que ver. Bueno, no sé. Voy a poner una cuestión de una niña que está comiendo un dulce. Y entonces es un dulce de la cocina de su mamá y la mamá le dijo que no se lo comiera y tal. Pero el dulce para ella es tan irresistible que, bueno, que no le importa venir y calarse un castigo. Pues básicamente, o sea, uno viene y uno se cala castigos por hacer algo. O sea, en base a un reforzador, tal. Entonces hay que ver qué es más fuerte, si el castigo o el reforzador. Y entonces, bueno, tenemos aquí algo que tiene que ver con eso, fuentes alternativas de refuerzo. O sea, cuando no se tiene más nada, cuando no se tiene ningún otro refuerzo, es como que es inevitable. O sea, es como que o me castigan, pero yo necesito esto. Tiene mucho que ver con la gente que roba comida y bueno, todo eso. O sea, literalmente hay una obra que explica esas cosas, un musical que explica esas cosas. O sea, cuando no se tiene nada que comer, realmente no se tiene una alternativa, es como que, bueno, no me importa el castigo, yo tengo que venir y tener mi refuerzo. Entonces, no hay fuentes alternativas de refuerzo. Cuando se tiene, bueno, sí es probable elegir, pero cuando no se tiene, bueno, imagínate, te tienes que calar ese castigo. Bueno, tiene que ver con otro factor del castigo es el estímulo discriminativo del castigo, la persona que nos dé el castigo, o bueno, el factor que nos dé el castigo, bueno, ya, en fin, ya eso va a ser como un estímulo discriminativo. Si nosotros vemos así, tipo, un papá que venga y siempre regaña al hijo, y siempre regaña al hijo, y siempre regaña al hijo, y al final el hijo lo que se va a acostumbrar es que el papá lo único que va a hacer con él es regañarlo y pegarle y darle castigos. Pues simplemente, o sea, ya es como un modulador, o sea, viene el papá y ya, bueno, me va a castigar, me va a pegar, todas esas cuestiones. Eso pasa mucho con relaciones familiares. Y bueno, castigo y refuerzo. Nosotros habíamos visto que el castigo y el refuerzo están íntimamente relacionados porque, bueno, ya lo hemos mencionado varias veces, para nosotros recibir un castigo tenemos que tener un reforzador en mente. Muchas veces tenemos castigos y refuerzos juntos porque la misma vía para el refuerzo tiene que atravesar el castigo. Por ejemplo, los niños que buscan atención de sus padres, ya sea portándose mal, todo eso y tal, bueno, al final el refuerzo es el castigo, a pesar de que, bueno, sea una forma horrible de atención, pero, o sea, a veces no se puede, pues. Todo esto tiene que ver con pertinencia y contingencia de la respuesta y el reforzador, o la respuesta y el castigo. Aunque no se suele hablar mucho de respuesta y castigo porque sabemos que lo que mantiene una conducta son los reforzadores. Teorías del castigo. La teoría de la respuesta emocional condicionada, dice que el miedo suprime la conducta castigada. Es decir, uno a veces viene y está así como que vienen y lo castigan, y lo castigan, y lo castigan, y lo castigan. Y uno aprende ya a suprimir esa conducta y listo. Y ya, por miedo, muchas veces por congelación. La teoría de la evitación del castigo
Bueno, tiene que ver con la respuesta diferencial de otras respuestas, bueno, con el reforzamiento diferencial de otras respuestas, y el castigo y la ley negativa del efecto, que es mejor reforzar una conducta deseada que castigar todo el tiempo. Bueno, esto tiene mucho que ver con que lo que tenga consecuencias positivas, apetitivas, es lo que se va a aprender, y lo otro que tenga consecuencias aversivas, pues no se va a aprender tanto. Entonces, cuando nosotros tengamos una situación, vamos a hablar otra vez de romance. Nosotros tenemos un novio, una pareja. Entonces, yo quiero que él me preste más atención, quiero que me escriba más, quiero que me trate más bonito y todo eso. Entonces, bueno, yo claramente puedo venir y reclamarle a mi pareja, a mi novio, lo que sea. Mira, ¿por qué no me escribiste? ¿Por qué no me avisas dónde estás? ¿Por qué no me prestas atención? ¿Por qué? Y lo puedo regañar todo lo que yo quiera. Pero entonces, bueno, ¿qué pasa? Que mi novio me va a ver como un estímulo discriminativo, ella va a venir esta loca, venir a regañarme, que no sé qué cuestión y tal. Por lo que yo, otro lado, podría venir y condicionar a mi pareja. Y, o sea, aplaudirle cada una de las veces que él venga y me preste atención, y él venga y me dé un regalito, me dé un detallito, una cuestión así y tal, como para que él sepa y aprenda que eso es lo que tiene que hacer conmigo, en vez de venir y castigarlo. Porque del castigo no se aprende demasiado. O sea, la conducta no se mantiene por castigo, sino que se mantiene por reforzamiento. Ajá, castigo en la vida real. O sea, spoiler, no funciona, pues. Hablamos puro de castigo, bueno, no puro, pues, pero el libro narra muchísimo el castigo en el laboratorio, pero ahora hablamos de castigo en la vida real. Cuando se introduce suele hacerse con intensidades bajas, es decir, como que el castigo va subiendo de intensidad, primero con una amonestación y después con, no sé, una palabra fea, y después con esto, y al final te expulsan de la universidad, pero es como que, ajá, o sea, ya como que uno dice, ajá, vamos a ver qué tan lejos puedo llegar, o sea, algo así, porque se vuelve como un reto personal para ver con qué me castigan esta vez. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. El estímulo aversivo no se presenta inmediatamente después de la respuesta que hicimos para que nos castigaran. Pues bueno, esto tiene que ver con que no hay contingencia y no hay contigüidad temporal. Se aplica con un programa intermitente, bueno, que unas veces nos castigan y otras no porque no nos consiguieron, o si nos consiguieron pero nos las dejaron pasar, entonces nunca vamos a aprender que eso no se debe hacer. O sea, eso tiene que ver con que se ponga todo el peso de la ley y todas esas cuestiones. No es acompañado por fuentes alternativas de reforzamiento, bueno, lo que ya vimos, o sea, se castiga y se castiga y se castiga y tal. Yo vengo y tengo un novio y tal, lo único que hago es pelear y pelear y pelear y pelear y pelear. Entonces el castigo realmente no va a funcionar. O sea, no va a funcionar porque yo no refuerzo nada, porque siempre estoy molesta, porque todo eso. Existen muchos estímulos claros discriminativos para el castigo. Ok. Ok. Bueno, que no se sabe bien por qué se está castigando. Eso tiene que ver con la contingencia. El castigo puede ser la única fuente de atención, lo que convierte en un estímulo discriminativo. El refuerzo positivo, bueno, es lo que ya habíamos visto, que el castigo a su vez puede ser un refuerzo. Puede ser la única vía que se tenga para el refuerzo. Ahora vamos a hablar de extinción. Ajá, extinción de la conducta condicional. La respuesta instrumental deja de ocurrir cuando se omite la presentación del reforzador o del estímulo incondicionado. Ya habíamos visto que generalización, discriminación, recuperación espontánea, que ya lo vamos a ver, y extinción son características tanto del condicionamiento instrumental como del condicionamiento clásico, o sea, son observables en las dos. Entonces, en la extinción no tiene tanto que ver con que la respuesta se dejó de presentar y ya, sino que no se presenta porque ya no se presenta, o sea, se omite la presentación del reforzador, en el caso del condicionamiento instrumental, o del estímulo incondicionado en el caso del condicionamiento clásico. Entonces, bueno, como ya no se presenta, pues ya yo no actúo, ya yo no doy mi respuesta y listo, y ya. Algunas consideraciones. Bueno, no es lo mismo que olvido, pues se produce por la omisión del reforzador y no por el paso del tiempo. O sea, yo no dejo de responder porque sí, o porque pasó el tiempo. Es porque yo dejé de responder porque me dejaron de venir y presentar mi reforzador. O sea, simplemente es como que, bueno, y ya, o sea, recordemos que el reforzador mantiene la conducta. Si no hay reforzador, imagínate, ¿quién mantiene la conducta? Por castigo no se va a mantener. Entonces, bueno, imagínate.
De esto tratan muchas canciones, o sea, dicen, ay, tú me olvidaste y tal, no, es que realmente no le diste nunca lo que quisiste, no le diste nunca lo que quiso, entonces, bueno, es como que ya no presentaste ese refuerzo y tal, entonces, bueno, por eso se extinguió esa respuesta instrumental. No es el contrario del proceso de adquisición, que es el desaprendizaje, pues nunca se vuelve a la línea base. Proceso de adquisición, proceso de aprendizaje, nosotros venimos y aprendemos de cero. O sea, como que venimos y tomamos toda esta cuestión y tal. Aprendizaje instrumental, aprendizaje clásico, cuestión de condicionamiento, cuestión. Bueno, pero es que la respuesta jamás se va a desaprender, jamás se va. O sea, no, porque siempre van a quedar cuestiones ahí como que ya rastros. Y aquí nos empezamos a meter con lo cognitivo. Y ya vamos a ver que de pronto la psicología conductista y lo cognitivo se van a liar en la generación cognitivo-conductual. Ajá. Efectos de los procedimientos de extinción. La respuesta instrumental se sigue presentando entre respuestas alternativas, todas sin éxito. O sea, ya no se nos presentó nuestro reforzamiento, pero nosotros seguimos intentándolo, ¿sabes? Como que, la respuesta instrumental y también seguimos intentando otras cosas. O sea, otra vez, mi pareja, pues, mi novio. Ajá. No me escribió más, el loco me gustió. Ajá. Entonces yo vengo y le voy a escribir, 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 porque yo, oye, algo debió haberle pasado y tal. Y incluso lo voy a llamar, voy a ir para su casa, voy a llamar a su mamá, voy a secuestrar al perro, esas cosas y tal. Y ninguna de esas cosas va a tener éxito porque realmente él ya no quiere estar conmigo. Entonces es como que se omitió ese refuerzo y como que esto causa a su vez mucha frustración porque hay una falta del reforzador esperado. Y esto puede derivar en agresión, en depresión, en muchísimas cosas, porque es como que uno lo sigue intentando y ya no te refuerzan. Entonces es como que, ay, qué fastidio, ya todo se perdió. Ajá, extinción y aprendizaje original. Tenemos que ver por qué la extinción no es el contrario del aprendizaje. La extinción no borra el aprendizaje adquirido y nunca será completa. Nunca. Entonces ya vamos a ver qué pasa. Recuperación espontánea. La respuesta está manifestada de nuevo tras un periodo de descanso del estímulo incondicionado o el reforzador. O sea, primero el reforzador no se presentó, la respuesta se abandonó por un tiempito, se dejó descansar y después el estímulo condicionado o el reforzador se vuelve a representar y ya yo vengo y recuperé de la nada mi respuesta. Entonces, por eso es que la extinción nunca es total, porque siempre hay una posibilidad de que yo venga y le dé una recuperación espontánea, a pesar de que no sea la misma fuerza, o sí, puede ser. Un ejemplo de recuperación espontánea, vinieron, con el mismo ejemplo que estaba dando, ya nadie me para, bueno, ya mi pareja no me para, qué tal, que no sé qué cuestión, y ya no me escribe ni nada, qué cuestión y tal, y llevamos como 2 meses sin hablar. Yo vengo, mejoré, fui a terapia, fui de viaje, conocí nuevas amistades, tuve nuevas experiencias y la cuestión y tal. Y entonces de la nada vienen y me vuelven a escribir y vuelvo a caer en el hueco. Malísimo. Entonces ya vamos a ver un poquito de eso. Varios casos de recuperación espontánea. Renovación de las claves contextuales originales. La recuperación espontánea se puede dar porque las claves contextuales que estaban en el proceso de aprendizaje, volvieron a aparecer. El restablecimiento del estímulo condicionado o modulador. Es decir, hay como una señal que viene y dice, oye, esto va a pasar. Entonces, como que se restableció, como que todo se está empezando a recuperar, ¿sabes? Y el resurgimiento de la respuesta por encima de otra. Esto tiene que ver con que yo ya superé a mi exnovio y tal, no sé qué cuestión, qué tal, porque él nunca me escribió, qué tal. Y entonces el anal viene y me escribe y entonces yo vengo y abandono lo nuevo que aprendí y surgió lo otro que ya supuestamente había desaprendido, pero es que no, la extinción nunca es completa porque la gente nunca cambia y eso es lo que pasa, a menos que sea algo súper traumático, pues, pero no pasa, pues. Aprendizaje y extinción. La extinción produce una asociación estímulo-respuesta inhibitoria siempre y cuando haya una historia de reforzamiento. En el libro da un ejemplo que decía que uno no se va a poner molesto y uno no va a dejar de amar a su pareja, a su esposo, si no te prepara café en las mañanas cuando nunca te lo preparó. O sea, tiene que haber una historia de reforzamiento. Puede que yo venga y me sienta frustrada y ya, se extinga esa respuesta,
de yo venir y esperar el café en las mañanas cuando venían y me hacían café en las mañanas, pero como nunca lo hicieron, pues realmente es como que no me importa y ya. Ajá, paradojas de la recompensa. Bueno, sobreentrenamiento en la extinción. Y aquí tenemos que hacer una, un paréntesis aquí. El sobreentrenamiento tiene que ver, bueno, con toda la relación respuesta reforzador. Y ya, no tanto con el reforzador, sino respuesta reforzador. Entonces ahí implica todo el entrenamiento, toda la cuestión y tal. Sobreentrenamiento en la extinción. Nosotros vienen y nos matan en neuro, chamo, fastidio. Entonces, ay, ¿qué tal? Que el quiz, que la cuestión, que la cuacharaca, que el resumen, que el parcial, que qué tal, qué tal. Entonces, ¿qué pasa? Uno en neuro está en estudio constante y tal. O sea, ¿tú crees que van a llegar las vacaciones y yo me voy a poner a estudiar neuro de la manera que yo lo hago ahorita? Pues no, no va a pasar porque hubo un sobreentrenamiento y la extinción va a ser muchísimo más rápida. A lo mejor la intención de algunos profesores es como que, wow, les exijo tanto para que ellos aprendan, a que tienen que venir y para que me estudien en vacaciones. No, nadie va a estudiar en vacaciones. O sea, estoy agotada, estoy cansada. Entonces, bueno, hay un sobreentrenamiento y entonces la extinción no va a ser más resistente. O sea, la respuesta no va a ser más resistente a la extinción, sino que la extinción ya, o sea, va a ser normal, pues. Ajá, efecto de la magnitud del reforzamiento en la extinción. Bueno, tiene que ver con qué tan valioso, tan grande haya sido ese reforzamiento y bueno, según la extinción. O sea, realmente, bueno, esto tiene mucho que ver con los contrastes que hablábamos al principio, como que hace rato y tal. Pero normalmente, si uno viene y está acostumbrado a venir a recibir grandes reforzadores y grandes reforzadores a gran magnitud, o sea, bueno, a mí vienen, me quitan esos reforzadores y bueno, me va a costar así como que extinguir esa conducta porque, oye, era algo como que tan apetitivo para mí, tan placentero que yo lo quiero recuperar, pero bueno, o sea, ya pues, como que me va a costar. Entonces tiene que ver con la magnitud, pero tiene que ver con el contraste conductual, porque tiene que ver con la historia de reforzamiento y con las expectativas que tengamos. A mí soy una persona que jamás me han pagado bien, pues, por ejemplo. Y entonces vienen y un trabajo vienen y me pagan un poquito más y yo, ay, sí, gracias Dios. O sea, tiene que ver con eso. Bueno, soy una persona que no se valora y toda esa cuestión y tal, no tiene autoestima. Entonces a mí viene un tipo y me dice, ay, eres muy linda. Y tal, ya yo me voy a hacer su novia. O sea, tiene que ver con el contraste, la cuestión, tal, el reforzamiento en la extinción. Entonces, ¿qué pasa? Si este tipo me dice, ay, eres muy linda, ay, eres muy linda, y tal, y de la nada ya no me dice, ay, soy muy linda, conchale, a mí a pesar de que lo único que me haya dicho es esa simplicidad, oye, yo lo voy a extrañar porque es lo único que he tenido. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Es raro, tiene que ver con contraste. Ajá, efecto del reforzamiento parcial en la extinción. Wow, eso sí es difícil. De reforzamiento parcial en la extinción, sí, porque en el reforzamiento parcial, en el reforzamiento intermitente, cuesta muchísimo más la extinción. O sea, la extinción, la respuesta es mucho más resistente a la extinción. Porque no, como no se sabe cuándo te van a reforzar, el organismo está ahí como que viendo, oye, en algún momento me van a reforzar. Imagínate que eso más nunca apareció, pero como la cuestión era tan poco continua, o sea, era como que tan variable, tan así, pues tú dices en algún momento y no me voy a rendir. Eso pasa mucho en las relaciones. Ajá. Mecanismos de reforzamiento parcial en la extinción. En el reforzamiento parcial la extinción parece más difícil. ¿Por qué? Bueno, tenemos dos teorías que lo explican. O bueno, que tratan de explicarlo, seguro las dos son bastante inútiles seguramente. Ajá. Teoría de la frustración. Bueno, se aprende a responder ante la expectativa de la ausencia del reforzador. Por ejemplo, podemos pensar aquí en una persona trabajadora en Venezuela. O sea, a pesar de que venga y no le salga chamba y no tenga plata y tal, bueno, ajá, él tiene que venir y seguir trabajando y tiene que seguir respondiendo y es como que, bueno, ya se lo aguantó y ya, como que, ajá, bueno, teoría de la frustración, bueno, aprendo a responder ante la ausencia del reforzador. Entonces, de alguna manera esto tiene que ver con que se aprende a responder ante el fracaso. O sea, esto tiene mucho que ver con algo terapéutico, aunque es muy triste. Ajá. Y tenemos otra teoría que es la teoría secuencial, que es que se tiene memoria sobre los no refuerzos anteriores. Podríamos pensar aquí perfectamente en un ejemplo de una persona que pues en su trabajo
le pagan como un reforzamiento intermitente, ¿sabes? O sea, como que no, ¿sabes? Como que, ajá, no le pagan tan seguido, no le pagan por quincena, sino que le pagan cuando el jefe le da la gana. Entonces, ¿qué sucede? Que el jefe te va a decir, mira, se me complicó la cuestión y tal. Y uno va a decir, bueno, esto ya ha pasado otras veces, entonces me quedo más tranquilo. Teoría secuencial. Seguro prontamente me van a pagar. Y puede que no pase, ¿sabes? Pero bueno, esto también pasa en las relaciones, que risa todo relaciones, pero es que el condicionamiento instrumental es perfecto para explicarlo con hombres, de verdad que sí. Qué risa. Ajá. No, qué pena. Ajá. Tú tienes un novio. Ajá. Y entonces el loco, chao, no te responde y tal, y no te responde, y no te responde, y no te responde y tal. Y entonces tú vienes y tú de la nada te acuerdas, wow, es que él está en los scouts, vamos a decir, todos los fines de semana. Entonces es normal que él no me responda porque está de campamento los fines de semana y tal, no sé qué cuestión. Bueno, esto ya ha pasado otra vez, entonces como que no me preocupa. Yo vengo, yo le sigo respondiendo, o sea, tanto de mensaje como que yo sigo teniendo mis sentimientos igual por él y no me desespero. Eso puede pasar, porque es como que ya yo tengo una memoria de lo que pasa y es como, ah, bueno, ya, me quedo más tranquilo. Esto también pasa, y es muy triste, con los niños que se pierden o los hijos simplemente que se pierden. Puede que la mamá venga y haga una denuncia o pase algo o lo que sea y tal, pero entonces la policía va a preguntar, ajá, ¿y él ya se ha perdido anteriormente? O sea, es normal que él no conteste el teléfono y no sé qué cuestión y tal. La mamá puede decir, wow, sí, es normal que él no conteste el teléfono, él ya ha hecho esto otras veces y tal, no sé qué cuestión y tal. Entonces, es como que, bueno, en algún momento vendrá. O sea, se tiene memoria de los no refuerzos anteriores, es decir, se tiene memoria de las veces que el hijo no vino a casa. Entonces, la mamá tampoco se preocupa tanto. Ajá, aprendizaje por observación, finalmente. Dios mío. Ajá, aprendemos lo que vemos activamente y discriminamos lo que queremos. Esto tiene que ver con la cuestión de la capacidad sensorial. Sí, también, porque ajá, observación, cuestión y tal. Pero esto tiene que ver con lo que sea más importante para nosotros. O sea, realmente, si uno viene, uno está enamorado de una persona y estás enamorado y tal, estás en una etapa así de atracción y esa persona es bella y tal, y tú vas a ignorar todos los efectos de esa persona. O sea, realmente porque todo te va a parecer bello y tal. Entonces, o sea, uno discrimina lo que quiere. Uno ve muchas veces lo que quiere ver. No tiene tanto que ver con los sentidos. O sea, sí en un momento, pero, o sea, tiene que ver incluso con un sesgo de uno. Ajá. Se cree que es inherente de los seres humanos, pues implica procesos superiores y ya vamos a ver esta cuestión. Debatido porque no se comprueba empíricamente que se observa y que no. Pues sí, porque todo tiene mucho que ver con interpretación y procesos psicológicos y ya vamos a ver. Y bueno, esto tiene mucho que ver con la revolución cognitiva, pues ya dejamos un poquito el conductismo y nos metemos más a los procesos psicológicos, tipo no sabemos qué se observa y qué no, y procesos psicológicos superiores y voluntad propia, esas cuestiones y tal. Esto ya tiene que ver con cognición. Ajá. Eh, en aprendizaje por observación o aprendizaje vicario, que también es otro de sus nombres, se ve algo que se llama la imitación. La imitación se creyó como una alternativa para lo impredecible del aprendizaje por observación, pero cada quien imita según su interpretación. Entonces aquí como que nos respondemos de una vez. O sea, se refutaba el aprendizaje por observación o la teoría del aprendizaje por observación porque pues realmente uno no sabe qué observa la gente. Entonces uno dice, no, ya va, pero ajá, existe la imitación, lo está imitando, no, pero él lo está imitando según su propia interpretación. Tú no lo vas a imitar un acto de una persona que esté viniendo, esté modelando algo, uno no lo va a imitar de la misma manera que lo va a hacer el otro. Entonces esto tiene mucho que ver con imitación verdadera. Ah, bueno, ahorita vamos a ver canon de Morgan. O sea, el canon de Morgan es una cuestión aquí de la ciencia que se aceptan las explicaciones más simples, en este caso, de la conducta. Porque, bueno, porque la ciencia tiene que ser generalizada y todo esto y tal. Entonces aquí la corriente cognitiva empieza a tener como una disputa aquí con el conductismo, porque el conductismo dice, no, tú explícame todo, o sea, explícame todo bien. Y la cognitiva dice, no, pero es que los procesos psicológicos y tal, entonces es como que no se ponen de acuerdo, ¿qué tal? Entonces, ¿qué pasa? El aprendizaje por observación no cumple el canon de Morgan, porque no es simple, o sea, no se puede explicar así de manera tan simple. Tenemos por un lado la imitación verdadera versus la modulación. La imitación verdadera, o sea, para que algo sea imitación verdadera, se copia el proceso motor, o sea, absolutamente todos los movimientos para llegar a la mitad.
Es decir, vamos a decir que yo estoy bailando, tengo que seguir una coreografía y tal, o sea, literalmente se está copiando un proceso motor. Pero ¿qué pasa? Que esto implica procesos psicológicos. Entonces, cuando nos implica procesos psicológicos, esto ya no cumple el canon de Morgan, porque tiene mucho que ver con la interpretación y con la cognición y tal. O sea, esto no cumple el canon de Morgan, la imitación no es canon de Morgan. Y bueno, algo que tiene que ver con la modulación. En la modulación copiamos la meta y ya. Existe algo que se llama pruebas de dos acciones y la igualación de estímulos, que es comparar la expectativa versus realidad. Pues, básicamente. Ajá, el aprendizaje social. Esto ya es como que casi lo último. La conducta se da por la observación de consecuencias. Ley del efecto vuelve a aparecer porque nosotros aprendemos lo que tiene consecuencias apetitivas y no aprendemos lo que tiene consecuencias negativas. O aprendemos que por ahí no es, básicamente. Bueno, el aprendizaje social tiene que ver con pensamiento y cognición. Tiene que haber una presencia de un modelo, memorias de la situación observada, reproducción de la conducta y motivación según las circunstancias. Ok, esto tiene mucho que ver con cognitivo, ¿verdad? Pero ya cuando nos hablan de consecuencias y nos hablan de cuestión, esto también tiene que ver con conductismo. Entonces aquí llegamos a la corriente cognitivo-conductual. Aquí llegamos a la revolución cognitiva. Entre la segunda y tercera generación del conductismo. O sea, ya es algo más cognitivo. Entonces, bueno, eso tiene que ver con aprendizaje social, porque en todos lados hay refuerzos y hay castigos. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Ajá, bueno, por el aprendizaje social se transmiten información y hay instrucción activa y cultura porque a la gente le gusta mucho echar cuentos. Pues básicamente eso es aprendizaje social, uno se va enterando de las cosas por la gente. Y bueno, conformidad social, que uno aprende lo que está más ajustado a su sociedad. Muchas sociedades tienen tradiciones muy arraigadas, tienen cuestiones así como que muy discriminatorias, muy cuestiones así, ¿qué tal? Pero eso tiene que ver con ser aceptado en la sociedad, entonces uno tiene que cumplirlo porque es que es muy importante porque somos animales sociales y porque literalmente uno se entera de todo porque lo escucha de otra persona. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la transmisión social de la información, la instrucción activa y cultura, o sea, uno tiene que encajar, básicamente, porque si no, ¿quién te va a decir las cosas? Ajá. Entonces, con esto mismo que estamos hablando del aprendizaje social, podemos decir que la imitación no es el condicionamiento por observación, es la tendencia innata a producir respuestas emocionales vistas en otro. Ok, en otro como que algo tipo un modelo, o sea, alguien. El contagio es la tendencia innata a producir respuestas emocionales de la especie. Cuando unas personas aplauden y todos venimos y le seguimos el aplauso, es por el contagio. No es porque yo haya visto a este que está aplaudiendo y yo, oh wow, sí, voy a copiar exactamente sus movimientos porque me cae bien. No, es por el contagio, porque hay una tendencia innata, o sea, es algo que pasa, pues. Se ve tanto en los humanos como en los animales. Los, eh, las parvadas, vamos a decir, los pájaros, migran de un sitio a otro, no porque vienen y están imitando al otro, o sea, migran en grupo, porque están imitando al otro, no, porque hay un contagio por una tendencia innata de la especie a producir emociones, o sea, a producir las respuestas emocionales de sus mismos, de sus iguales. Y tenemos ahora finalmente el realce del estímulo. O sea, uno viene. Ajá, el realce del estímulo tiene que ver con que uno está en una sala y la atención de todos, o las cabezas de todos, están girando a cierto estímulo en específico. Pero no es porque yo lo haya copiado a él. Esto también tiene que ver con un umbral de excitación, una cuestión así y tal. Esto tiene que ver con que el estímulo simplemente es llamativo, está en foco. Y bueno, hay muchas herramientas digitales, herramientas técnicas que ahorita nos pueden dar tipo como que le prestemos atención a algo. Bueno, la revolución cognitiva. Bueno, la corriente cognitiva decía que cualquier conducta puede aprenderse sin reforzamiento o castigo alguno, pero sin embargo, ya vimos que esto es mentira, porque o sea, hay reforzamientos y castigos en todas partes. Bueno, o sea, el aprendizaje al final implica pensamiento y cognición, o sea, incluso desde Skinner implica pensamiento, porque uno tiene que aprender lo que uno quiere. O sea, uno tiene que aprender su cuestión dirigida a metas.
Pues básicamente, o sea, si yo vengo, me quiero sacar mi carrera universitaria, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar, tengo que pasar mi semestre, cuestión y tal. Eso implica pensamiento. Eso implica como que venir y pensar y decir, bueno, wow, y esto es lo que voy a hacer y todo eso y tal. Entonces, al principio, cuando el organismo es activo, o sea, es el que el momento el organismo es activo y no es pasivo ante la estimulación, ya el organismo está usando el pensamiento y la cognición. Entonces, ya desde aquí, el conductismo e incluso lo cognitivo y el humanismo se vinieron y se pusieron de acuerdo en la corriente cognitivo-conductual, pues se toman en cuenta las diferencias individuales, se toman en cuenta, bueno, lo que el organismo quiera para su vida y sus motivaciones, y bueno, también que, ajá, que hay ciertos estímulos que vienen y nos controlan, pero no completamente, porque tiene que ver con cómo nosotros lo interpretamos. Entonces, en eso básicamente termina el conductismo. Ahorita estamos por la tercera generación del conductismo, que se dicen que ya salieron cuarta y quinta. Pero bueno, ya el conductismo está como que evolucionando, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno por ello. Good for them. Bueno, nada. Ajá. Suerte en el parcial, que te vaya bien, todo bien. Tú pues. Y bueno, nada, yo estoy cansada y estoy ronca. Bueno, chao, 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 chao.